Bueno, vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado. Recuerden que nosotros estamos dando ventilación. Dentro de ventilación, acuérdense que yo les estoy explicando las fuerzas elásticas del pulmón. Comenzamos dando la tensión superficial del agua, ya explicamos cómo funcionaba para que se produzca la expiración y qué función tiene el factor surfactante para justamente que haya tensión superficial del agua, pero que no sea tan alta, porque me podría romper los alveolos básicamente durante la expiración. Entonces, la pregunta que el profe generalmente hace en los exámenes es, ¿qué alveolo tiende a distenderse más durante la inspiración? ¿Uno con surfactante o uno sin surfactante? ¿O un alveolo con radio grande o un alveolo pequeño? Otra pregunta podría ser, ¿qué alveolo tiende a colapsarse más rápido? ¿Un alveolo más grande o uno más pequeño? ¿Un alveolo con o un alveolo sin surfactante? Entonces, para responder todas esas preguntas, tendríamos que conocer primero la ley de Laplace, ¿está? Ya les había recordado hoy a la mañana, digamos, que tengan cuidado porque la ley de Laplace no es la misma que hemos estudiado en cardio. Incluso, por ejemplo, en el Bechy Taylor les llama ley de Laplace-Yernst, como una modificación de la ley de Laplace. Entonces, recuerdo que en cardio la ley de Laplace era tensión, o sea, carga, por ejemplo, es igual a presión por radio dividido espesor. En cambio, esta ley de Laplace, fíjense que me dice que la presión es igual a 2 por la tensión dividido el radio. Entonces, ¿por qué quiero que sepan esta ley de Laplace? O sea, ¿qué me está explicando con respecto a los alveolos? Fíjense que lo que me está intentando explicar es lo que se denomina presión de colapso, ¿tá? Justamente la ley P de presión que está acá en la ley de Laplace. Es decir, ¿qué sería la presión de colapso? La fuerza que tiende a colapsar el alveolo. O sea, si yo sé esta formulita, no para calcular, sino para ver cuándo va a colapsar un alveolo. ¿Va a colapsar rápido? ¿Va a tardar en colapsar? O sea, recuerden que el colapso sería cuando la elasticidad, cuando el alveolo se queda sin aire y elimina ese aire hacia la atmósfera. Entonces, si yo quiero saber cuándo va a colapsar un alveolo, si va a ser rápido o no, tengo que recordar que esta presión que tiende a colapsar el alveolo va a depender de dos factores. Primero, la tensión superficial del agua, que lo vamos a simbolizar con la letra T, como ven acá. Ya hablamos hace un rato de la tensión superficial del agua. Y por otro lado, el radio o diámetro del alveolo, que acá se simboliza con la letra R minúscula. Así que, ¿qué me dice esta ley de Laplace? Me dice que la fuerza o la presión que tiende a colapsar el alveolo va a depender de 2 por la tensión superficial del agua dividido el radio del alveolo. ¿Qué quiere decir esto? Que la tensión superficial del agua modifica de manera directamente proporcional a la presión de colapso. En cambio, el radio o el diámetro del alveolo modifica de manera inversamente proporcional a la presión de colapso. Fíjense, es lo que dice acá de manera estricta en el apunte del profe. La ley de Laplace me dice que la presión de colapso es directamente proporcional a la tensión superficial del agua e inversamente proporcional al radio del alveolo. Eso es lo que van a leer en el apunte del profe. ¿Está? Ahora, ¿para qué me sirve a mí saber eso? El profe por ahí les puede plantear diferentes situaciones. Es decir, el alveolo se va a colapsar más rápido. ¿Uno con o uno sin surfactantes, por ejemplo? O podrías preguntarle, ¿qué alveolo se va a colapsar más rápido? ¿Uno grande o uno pequeño? Así que acá en este cuadrito les resumo diferentes situaciones que el profe les va a preguntar. Yo les voy a ir explicando paso por paso para que ustedes puedan aplicar esta ley y así les es más fácil explicarle al profe. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar a nuestro pizarrón, como siempre, y ahí vamos a empezar a discutir estas situaciones que yo les resumo en el cuadrito, ¿tá? Pero que les quiero explicar un poco mejor. Esperen que voy a... Entonces,
Vamos a poner por acá la ley de Laplace para que no nos olvidemos. Recuerden que me decía que la presión de colapso era igual a 2 por la tensión superficial del agua dividido el radio del alveolo. ¿Está? Perfecto. Así que acuérdense que la tensión superficial es directamente proporcional. El radio del alveolo inversamente proporcional. Entonces, vamos a comenzar por el principio. Vamos a imaginarnos que estamos en presencia de alveolos sin surfactante, o sea, obviamente ya saben que es una situación patológica, porque nuestros alveolos tienen surfactante. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en esa situación, luego en alveolos sanos con surfactante, y ahí después eso nos va a permitir explicar la enfermedad de las membranas hialinas. Así que vamos a empezar por acá. Vamos a suponer que tenemos alveolos sin surfactante, eso para que ustedes no se olviden. Alveolos que solo tienen agua. Entonces, les voy a plantear dos situaciones. Supongamos que tenemos un alveolo pequeñito y acá al lado tengo un alveolo más grande. La pregunta es, ¿cuál de los dos alveolos se va a insuflar más? O sea, se va a llenar más de aire. Y la pregunta es, ¿cuál de los dos alveolos se va a colapsar más rápido? O sea, el que va a perder antes el aire. Para eso podemos aplicar la ley de Laplace sin problema. Ahora, les pongo acá, recuerden, sin surfactante es que el alveolo solo va a tener agua. Así que vamos a dibujar así, ¿tá? Vamos a dibujar el agua que tiene el interior del alveolo, ¿no es cierto? Acá tenemos el agua, y acá con color verde también les vuelvo a dibujar en el alveolo más grande, ¿tá? Recuerden, sin surfactante. A propósito, quiero que miren lo que hice. Ven que acá parece que la lámina de agua es más gruesa, ¿no es cierto?, que acá. ¿Ah? Ambos tienen agua, no tienen surfactante, pero ¿qué pasa? Los alveolos más pequeños tienen más agua. La lámina de agua es como más gruesa, digamos. Los alveolos sin surfactante tienen menos agua. Esa es una cuestión que hay que tener en cuenta. ¿Tá? Este es un alveolo pequeño, bueno, ya lo ven por el dibujo, ¿tá? Y este es un alveolo con un radio más grande, ¿tá? Alveolo grande, alveolo pequeño. Creo que por el dibujo igual ya se dan cuenta, ¿tá? Pero bueno, empecemos por el principio. Como les dije, a propósito lo dibujé así. Los alveolos pequeños suelen tener más agua, porque hay menos superficie, que los alveolos más grandes. Así que, comencemos por el principio. Si este alveolo tiene mayor cantidad de agua, ¿tá? Tiene mayor cantidad de agua, significa que tiene mayor tensión superficial, ¿no es cierto? ¿Tá? Cuanto más agua tiene, mayor tensión superficial. Por lo tanto, apliquemos la ley de Laplace. Esto no, esto ya lo dimos en cardio, así que era el tema anterior. Apliquemos la ley de Laplace entonces. A mayor tensión superficial del agua, mayor fuerza de colapso vamos a tener. Así que, mayor tendencia al colapso. Eso es según la ley de Laplace porque era directamente proporcional. Otro tema, recuerden que este alveolo es pequeño, así que estamos hablando de un alveolo que tiene, ahí con minúscula, menor radio. Recordemos, según la ley de Laplace, si está disminuido el radio de manera inversamente proporcional, aumenta la tendencia al colapso. Así que fíjense, este alveolo pequeño, sin surfactante, por ahí está. Se tildó un ratito, parece la imagen. A ver, vamos de vuelta. Ahora sí. Perfecto. Entonces, este alveolo pequeño, sin surfactante, tiene mucha tendencia al colapso. ¿Qué quiere decir esto? Porque está disminuido el radio, de manera inversamente proporcional, aumenta la presión de colapso. La tendencia al alveolo de perder el aire, porque tiene mucha agua, tiene aumentada la tensión superficial del agua. Y sabemos que cuanto más alta la tensión superficial, más rápido el alveolo se va a colapsar. Entonces, ¿cómo le explicamos al profe esto? ¿O de qué manera él lo va a preguntar? Quiero que piensen en algo que yo les dije ya en cardio. Miremos esto. Si yo hablo de distensibilidad, ¿se acuerdan? Lo mismo lo pensamos en vaso sanguíneo. Si yo hablo de distensibilidad es cuando una estructura se estiraba, ¿no es cierto? Piensen en el alveolo.
Decime, Flor, ¿qué no estás entendiendo? ¿Qué parte? ¿Qué parte de lo que dije? ¿Cuál es tu duda? Decime, yo te empiezo de... Bueno, ahora pregúntame la duda que tenés y ahí lo aclaramos, no hay ningún problema. A partir de la ley, bueno, la ley te va a permitir predecir cuándo el alveolo se va a colapsar o cuánto se va a distender. Para eso tenemos que entender qué es distensibilidad. Piensen en lo que les dije en cardio. Distensibilidad era cuando una estructura se estiraba, ¿no es cierto? Pensemos en el alveolo. ¿Cuándo el alveolo se distiende? El alveolo se distiende cuando se insufla, ¿no es cierto? Así que cuando ustedes piensen, cuando el profe les pregunte distensibilidad, les está preguntando si el alveolo se insufla mucho o se insufla poco. Si el profe les pregunta elasticidad, piensen en lo que ya les enseñé en cardio. ¿Cuándo decimos que una estructura es elástica? Cuando vuelve a su diámetro inicial luego de haberse estirado. Entonces, cuando el profe les dice cómo está la elasticidad del alveolo, les está preguntando cuándo se colapsa ese alveolo. ¿Y qué es lo que me está evaluando la ley de Laplace? Como les dije recién, me está evaluando cuándo se va a colapsar el alveolo. Entonces, si ustedes saben cuándo se va a colapsar el alveolo, tienen que recordar que distensibilidad es lo opuesto a elasticidad. Distensibilidad, elasticidad. Entonces, la ley de Laplace me explica cuándo se colapsa el alveolo, o sea, si tiene mucha o poca elasticidad. Y ustedes recuerden, si elasticidad y distensibilidad son opuestos, si le dicen al profe que la elasticidad está aumentada, la distensibilidad está disminuida. Entonces recuerden, la ley de Laplace me habla de elasticidad, cuándo se va a colapsar el alveolo. Ustedes se tienen que acordar que distensibilidad es lo opuesto. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que dice? A ver, volvemos a nuestro pizarrón. Entonces, tenemos un alveolo que es pequeño. Recuerden que al ser un alveolo pequeño, sin surfactante, recuerden, todavía no estoy hablando de alveolos normales. Al no tener surfactante, tiene un alveolo pequeño, tiene solo agua, recuerden, no tiene surfactante. Los alveolos pequeños comparados con los grandes tienen mucha agua. Entonces, si tiene mucha agua, tiene mucha tensión superficial. Apliquemos la ley de Laplace. A mayor tensión superficial, mayor fuerza de colapso. ¿Está? ¿Qué es lo que anoté acá? De vuelta, si digo alveolo pequeño es porque tiene poco radio, poco diámetro. Así que apliquemos nuevamente la ley de Laplace. Si tiene poco radio, tiene mucha tendencia al colapso. ¿Ah? Recuerden, si el profe les pregunta, a ver si me entendieron lo que dije, ¿cómo está la elasticidad de este alveolo? ¿Cómo está? Recuerden, distensibilidad es esto, elasticidad es esto. Si les estoy diciendo que la ley de Laplace me habla de colapso, perfecto, buenísimo, me contesta Aline que está aumentada. Exactamente. Recuerden, aumento de la presión de colapso. ¿Qué significa esto? Me está diciendo que el alveolo colapsa rápido. Dicho de otra manera, este alveolo tiene aumentada su elasticidad. ¿Por qué? Porque está aumentada la tendencia al colapso, que es lo que me evalúa la ley de Laplace. ¿Qué significa aumento de elasticidad? Que se colapsa rápido. Pero recuerden, primero se tuvo que insuflar. Entonces, a ver si quedó claro. Si yo digo que la elasticidad está aumentada, entonces, por lo tanto, ¿cómo estará la distensibilidad? Que es otra forma que el profe les va a preguntar. Si les pregunta elasticidad, le está preguntando esto. Si le pregunta distensibilidad, ustedes se tienen que acordar que elasticidad y distensibilidad son inversamente proporcionales. Distensibilidad, elasticidad, son procesos opuestos. Si yo estoy diciendo que la elasticidad está aumentada, que es lo que me informa esta ley, inmediatamente digo que la distensibilidad está disminuida. ¿De dónde saqué yo eso? La ley no lo dice, yo lo sé, porque elasticidad y distensibilidad son opuestos. Distensibilidad es cuando el alveolo se insufla, elasticidad cuando se colapsa. Entonces, si yo sé
que el alvéolo tiene aumentada su elasticidad, su tendencia al colapso, significa que no se insufló mucho, no se distendió mucho, enseguida se colapsó. Así que, ¿qué estoy diciendo acá? Que un alvéolo pequeño, sin surfactante, se insufla poco porque se colapsa rápido, debido a que tiene poco radio y aumentada su tensión superficial del agua. ¿Está? Esto entonces es lo que les va a pasar a un alvéolo que tiene solo agua, ¿está? Y que eso lo vamos a estudiar en la enfermedad de las membranas hialinas. Ya les voy a volver a recordar. Entonces, recuerde, la ley de Laplace me habla de colapso, de elasticidad. Si digo que el alvéolo tiene mucha tendencia al colapso, significa que tiene aumentada su elasticidad. Colapso. Si yo averiguo cómo está su elasticidad, inmediatamente sé que distensibilidad es al revés. Porque distensibilidad es cuando se insufla, en la inspiración. Elasticidad es cuando se colapsa en la expiración. Si se distendió poco durante la inspiración, significa que se colapsa rápido durante la expiración. ¿Está? De esa manera ustedes pueden aplicar la ley para contarle al profe en el oral, porque es lo que les va a preguntar. ¿Está? Comparemos qué le va a pasar a un alvéolo sin surfactante también, pero más grande. ¿Está? Fíjense, yo a propósito dibujé el surfactante con poca agua. ¿Por qué? Porque al ser más grande, tiene menos cantidad de agua por unidad de superficie. Entonces, el alvéolo más grande, comparado con el pequeño, tiene menos cantidad de agua. Por lo tanto, menos tensión superficial. Apliquemos entonces la ley de Laplace. Si este alvéolo tiene baja tensión superficial del agua, de manera directamente proporcional, va a tener poca tendencia al colapso. O sea, colapsa poco o tarda en colapsar, como ustedes le quieran llamar. Al mismo tiempo, fíjense que es un alvéolo grande, tiene mucho radio, mucho diámetro. Entonces, si el alvéolo tiene mucho radio, aplico la ley de Laplace. Si aumenta radio, disminuye la tendencia al colapso o la presión de colapso. O sea que un alvéolo grande sin surfactante tiene baja tensión superficial comparado con el pequeño, ¿eh? Todos los alvéolos sin surfactante tienen mucha tensión superficial, siempre, porque no tienen surfactante. Pero si comparamos uno grande con uno pequeño, este tiene un poco de más baja su tensión que este, porque tiene menos agua. Y a su vez, tiene un radio mucho más grande, por lo cual también tiene baja tendencia al colapso comparado con este pequeñito que tenemos acá. ¿Tá? Ambos son alvéolos patológicos porque solo tienen agua, no tienen surfactante. Entonces, ¿se acuerdan de qué me hablaba esto? Les pregunto, este valor que está acá, que calculé recién, ¿me habla de una baja distensibilidad o una baja elasticidad? Esto que yo averiguo acá, a ver si se acuerdan lo que les hablé. Esto significa poca elasticidad o poca distensibilidad. ¿Qué les parece? De acuerdo a lo que dijimos recién. Recuerden que esto significa tendencia a colapso, presión de colapso. ¿Está? Perfecto. Elasticidad me dice Alina y Flor me dice poca elasticidad. Exactamente, entonces. Pero recuerden, la elasticidad recién se observa durante la expiración, así que lo pongo acá abajo. Este alvéolo, durante la expiración, tiene poca elasticidad. ¿Qué significa eso? Que tarda en colapsar o colapsa más tarde, como ustedes le quieran poner. Ahora, antes de eso se tuvo que haber insuflado. Entonces, inmediatamente, si yo digo que tiene poca elasticidad, ahí me acuerdo, claro, elasticidad y distensibilidad son opuestos. Así que si estoy diciendo poca elasticidad, inmediatamente digo, ah, listo, entonces la distensibilidad está alta. Siempre son inversamente proporcionales, eso no se olvide. Así que si ustedes calculan esto, averiguan esto con la ley de Laplace, inmediatamente la distensibilidad está al revés, porque son mecanismos opuestos. ¿Tá? Tatiana también me dice poca elasticidad, entonces digo, bueno, listo. Sé que el alvéolo tiene baja tendencia al colapso, baja elasticidad, listo. Entonces, inmediatamente digo, ah, bueno, entonces tiene mucha distensibilidad. Y la distensibilidad, recordemos que es cuando se insufla. Así que puedo decir que es un alvéolo que se insufla mucho
Y al insuflarse mucho, por eso decimos que tarda en colapsar. ¿Está? Esa es la conclusión a la que voy a llegar acá. ¿Está? Un alveolo pequeño sin surfactante tiene alta tendencia al colapso, según la ley de Laplace. O sea, en un choice tiene mucha elasticidad y tiene, o sea, aumentada elasticidad, disminuida distensibilidad. O el profe puede preguntar lo mismo con esto, con estas dos opciones en vez de estas dos. ¿Qué quiere decir que un alveolo? ¿Qué le pasa a un alveolo pequeño sin surfactante? Es un alveolo que se insufla poco y se colapsa mucho o rápido. O lo puede poner así en el choice o lo puede poner así. ¿Ah? Por otro lado, un alveolo grande sin surfactante. Fíjense que averiguamos que tiene baja tendencia al colapso. ¿Qué me indicaba esto? Que tiene mucha distensibilidad y poca elasticidad. O lo que es lo mismo, durante la inspiración se insufla mucho y tarda en colapsar durante la expiración. ¿Ah? Un alveolo que se insufla mucho es porque tarda en colapsar. Un alveolo que se insufla poco es porque enseguida se colapsa. Siempre son mecanismos opuestos. Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar al pulmón si tuviera alveolos sin surfactante? Los alveolos pequeños, fíjense que se colapsan muy rápido. Entonces, al colapsarse muy rápido, vacían todo el aire en los alveolos más grandes. Esto es lo que pasaría si un pulmón no tiene surfactante. Lo que les explicó el profe en clase fue esto. Les voy a dibujar los dos alveolitos conectados, vamos a suponer. Así que tengo el alveolito pequeño acá y tengo el alveolo grande. Recuerden, este alveolo pequeño se colapsa antes de tiempo, antes que este. Entonces, este alveolo pequeño, al colapsarse antes de tiempo, hace que el aire vaya a los alveolos más grandes, que se siguen insuflando. Así que tenemos alveolos que colapsan en diferentes momentos, no al mismo tiempo. Y ustedes piensen, yo necesito que todos los alveolos de los pulmones colapsen en el mismo instante, porque necesito que el pulmón colapse todo junto para expulsar el aire. ¿Está? Entonces, este es el problema que tienen los alveolos cuando no tienen surfactante. Aparte, recuerden esto, el alveolo que no tiene surfactante encima, cuando se colapsa se rompe y ya no sirve más, peor todavía. ¿Está? Entonces, tenemos este problema. Los alveolos sin surfactante, ¿tá? Los más pequeños son menos distensibles y más elásticos. Entonces, ¿qué pasa? Se colapsan antes que estos. Vacían todo el contenido, que es el aire, en los alveolos más grandes. Y encima, este alveolo se rompe y ya no me sirve más para volver a hacer inspiración. ¿Tá? Eso pasa justamente en el síndrome de distrés respiratorio del recién nacido, que enseguida les voy a contar cómo es. ¿Tá? Perfecto, entonces. El comienzo del diseño. ¿Qué sería desde el comienzo del diseño? Aline, ¿cuál es tu duda? ¿Este dibujo? ¿Toda la explicación de vuelta? ¿O este? ¿Este? Ah, perfecto. Entonces, perfecto. Acá tengo, imagínense, yo expliqué por separado alveolos pequeños, alveolos grandes. Ahora lo único que hice es dibujar dos alveolos conectados por un bronquiolo, ¿no es cierto? Entonces, el alveolo pequeño, recuerden, se colapsa rápido. Es lo que dijimos recién acá. Al colapsarse rápido, todo el aire, ¿a dónde va a ir? Uno diría, bueno, al colapsarse un alveolo, el aire tendría que salir de los pulmones. Recuerde que estos alveolos, que son más grandes, todavía no se colapsan. Entonces, todo el aire de este alveolo que se colapsó va a los alveolos que todavía se siguen insuflando, que dijimos recién que se siguen insuflando porque tardan en colapsarse. Entonces, ¿qué pasa cuando los alveolos en un pulmón no tienen surfactante? Los alveolos pequeños se colapsan antes y todo el aire de esos alveolos va a los alveolos más grandes. Cuando en realidad lo que tendría que pasar normalmente es que todos los alveolos de los pulmones se colapsen juntos y el aire salga del pulmón, no que vaya a otro alveolo. ¿Está? Esto entonces no tendría que pasar. Y otra cosa, el alveolo que se colapsó encima se rompió y ya no me sirve para volverse a insuflar. Así que a esto, cuando el alveolo se rompe, ya vamos a ver que se le llama atelectasia. Que la atelectasia es
colapso alveolar patológico. Lo tenemos anotado más adelante, pero eso es lo que va a ocurrir. Entonces, los alvéolos pequeños se colapsan antes de tiempo, como dijimos. Se insufla poco y se colapsan rápido. Y estos más grandes se insuflan mucho y tardan en colapsar. Entonces, si juntamos a los dos alvéolos en el pulmón de una persona, estos se colapsan rápido. Por lo tanto, todo el aire va a los más grandes. Y encima, este alvéolo que se colapsó se rompió. Ya no sirve más. Al colapso alveolar patológico se le llama atelectasia. ¿Está? Y estamos hasta acá. Algo que no me hayan entendido de esto, porque ahora les tengo que hablar de lo normal, que por ahí en el apunte del profe no se entiende bien y ese es el problema. ¿Está? De nada, de nada. Perfecto, entonces. Entonces, vamos 2 segunditos a nuestro pizarrón para que vean que en resumen lo que les expliqué está ahí. A ver, y después vemos lo normal. Entonces, lo que yo les expliqué es esto. Alvéolo sin surfactante. Un alvéolo pequeño se colapsa mucho. Un alvéolo grande se colapsa poco. La pregunta es, ¿por qué un alvéolo pequeño se colapsa mucho? Porque tiene alta tensión superficial, porque tiene mucha agua y poco radio. ¿Qué significa esto para el profe en un choice? Que tiene poca distensibilidad, o sea, se insufla poco, y que tiene mucha elasticidad, es decir, que se colapsa rápido. Recuerden, la ley de Laplace me habla de colapso. Lo de distensibilidad lo averiguamos nosotros, sabiendo que elasticidad es lo opuesto a distensibilidad. Ahí lo averiguamos, digamos. Por otro lado, el alvéolo grande, fíjense que tiene poca tendencia al colapso. ¿Por qué? Porque tiene baja tensión superficial comparado con el pequeño y mucho radio comparado con el pequeño. ¿Qué significa baja tendencia al colapso? Que es un alvéolo muy distensible, o sea que se insufla mucho, y con poca elasticidad, es decir, que se colapsa más tarde que el alvéolo pequeño. Por lo tanto, en este tipo de alvéolos patológicos, los alvéolos más pequeños se vacían en los alvéolos más grandes. Esto es lo que les cuenta el profe también en su clase que les dio, en su video. ¿Está? No tendría que ocurrir eso, porque nosotros dijimos que en el pulmón se supone que todos los alvéolos se deberían colapsar en el mismo momento y no romperse encima, y el aire tiene que salir de los pulmones, no ir de un alvéolo pequeño a uno grande y quedarse ahí atrapado. ¿Está? Es lo que no tendría que pasar. Recuerden, estuve hablando sin surfactantes, que no es lo normal, ¿no es cierto? Es patológico. Ahora vamos a hablar de la patología de la que les conté recién. ¿Está? Bueno, ahora, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué tiene que pasar normalmente en un pulmón? Vamos a hablar de eso. Así que, imaginémonos una nueva situación. Hace un ratito les hablé de alvéolos sin surfactante. Vamos a hablar ahora de alvéolos con surfactante, o sea, agua más surfactante. Recuerden que esto es lo normal. Entonces, vuelvo a dibujar. Vuelvo a dibujar un alvéolo pequeño y acá al lado dibujo uno grande, ¿no es cierto? Alvéolo pequeño con agua y surfactante con ambos, y un alvéolo grande, o sea, de mayor radio, con surfactante también. Recuerden, voy a volver a dibujar esto. Acuérdense que esto es agua más surfactante, ya no es agua sola, ¿está? Y voy a dibujar acá también. Recuerden, esto ya no es agua sola, es agua más factor surfactante, ¿no es cierto? Ahora, pregunta del profe. Miren lo que dibujé. ¿Ven que parece que acá hay más surfactante, agua con surfactante que acá? Bueno, cuando el profe les pregunte, la pregunta de él va a ser, ¿qué alvéolo tiene más surfactante, los grandes o los pequeños? ¿Cuál va a ser su respuesta? Ninguno. Todos los alvéolos tienen la misma cantidad de surfactante. Ahora, como este alvéolo es más pequeño, parece que tiene más surfactante. ¿Qué significa? Que el surfactante está concentrado, porque el alvéolo es pequeño. Acá, yo en el dibujo, ven que parece que tengo menos agua con surfactante, ¿no es cierto? En realidad no.
como el alveolo es más grande, parece que hay menos surfactante, es decir, que está diluido. Entonces, está bien, lo que nosotros vamos a ver en el efecto es, acá parece que hay más surfactante, acá parece que hay menos. Pero cuando el profe les pregunte, recuerden, todos los alveolos tienen la misma cantidad de surfactante, solo que acá parece que hay más, o sea, el surfactante está más concentrado, porque el alveolo es más pequeño, hay menos superficie que cubrir. Acá parece que hay menos surfactante, porque al ser el alveolo más grande, está más diluido en el agua, pero la cantidad, si pusiéramos en mililitros, sería la misma en todos los alveolos. Acá está más concentrado, porque el alveolo es más pequeño. Acá está más diluido, porque el alveolo es más grande, nada más. ¿Está? Eso sí el profe les pregunta. ¿Está? Qué tramposo es todo, dice Florcita. Pero bueno, nos interesa lo que parece. Nos interesa a nosotros ahora para la explicación lo que parece. Si el profe pregunta, él lo dice en su apunte también. Todos los alveolos tienen la misma cantidad de surfactante. Acá parece que hay más, igual, es lo que me interesa a mí para la explicación. Acá parece que hay menos. Es la forma en la que le explican a él lo que interesa, y acá sí, lo que parece. ¿Está? Anótenlo por ahí, porque es una pregunta tipo verdadero o falso, quizás, y que es importante recordar. ¿Está? Ahora, vamos a ver qué pasó acá. Entonces, recuerden, el alveolo pequeño parece que tiene más surfactante, ¿no es cierto? Parece que tiene más. Si el profe les pregunta de manera teórica, ya saben lo que van a contestar. Vuelvo a repetir. Todos los alveolos tienen la misma cantidad de surfactante, pero acá parece que hay más, es decir, está concentrado porque el alveolo es más pequeño. Pero bueno, es el efecto que se va a observar. Recuerden, ¿qué les dije en la clase anterior? Que el surfactante me disminuye la tensión superficial del agua. ¿Se acuerdan? Que disminuía la tensión a la mitad. Así que en este alveolo que parece que hay más surfactante, está disminuida la tensión superficial del agua. Por lo tanto, pongo la ley de Laplace de vuelta por acá. Presión es igual a 2 por tensión dividido radio. Entonces, fíjense, en este alveolo está baja la tensión superficial porque tengo surfactante. Por lo tanto, si está baja la tensión superficial, de manera directamente proporcional, me disminuye la tendencia al colapso. ¿Está? Por otro lado, en el alveolo más grande, obvio que tiene factor surfactante, pero parece que hay menos surfactante si lo comparo con este, con el alveolo pequeño con surfactante. Parece que hay menos. Tiene la misma cantidad en realidad, pero parece que hay menos porque está diluida. Si parece que hay menos surfactante, la tensión superficial no va a estar tan baja como en este. Vuelvo a repetir, si comparamos un alveolo sin y un alveolo con surfactante, obvio que estos tienen re baja la tensión superficial, obvio, pero estoy comparando entre estos dos, ¿está? Como acá parece que hay menos surfactante, la tensión superficial no está tan baja como en este. Por lo tanto, si la tensión acá está un poquitito más alta que acá, si está alta la tensión superficial, de manera directamente proporcional, tendrá mayor tendencia al colapso. ¿Por qué no voy a tener en cuenta el radio acá? Porque si este alveolo disminuye de tamaño, por ejemplo, cuando se colapsa, va a parecer que aumenta el surfactante. Lo mismo si este se insufla. Al insuflarse, se va a diluir más el surfactante. Entonces, acá no se tiene en cuenta el radio, a diferencia de los alveolos sin surfactante. Porque si yo modifico el radio acá, se va a modificar la, entre comillas, la cantidad de surfactante, ¿tá? Porque va a aparecer más concentrado si disminuye el radio, o si se estira más el alveolo, va a aparecer más diluido. Así que con esto que les expliqué acá, nada más ya podemos llegar a la conclusión de lo que va a pasar en estos dos alveolos. Entonces, les pregunto, un choice, averigüe esto, ¿no es cierto? Baja tendencia al colapso. ¿Qué me dirían? ¿Cómo está la, vamos a ver si me entendieron lo que estuvimos charlando, cómo está la distensibilidad de este alveolo? A ver, ¿qué les parece? Y miren esto y a ver si se acuerdan cómo tenían que contestar. Miran esto y dicen, ¿cómo está la distensibilidad de este alveolo? A ver, ¿qué les parece? Perfecto. Aline me dice alta y Tatiana me dice alta.
¿De dónde sacaron Tatiana y Aline que está alta? Si acá dice bajo, no. Claro, ellas recordaron que esto me habla de colapso, ¿se acuerdan? Esto me habla de elasticidad. Entonces, ¿qué información yo saqué acá con esto que les expliqué? Yo acá saqué que este alveolo tiene poca elasticidad. Inmediatamente llego a la conclusión que distensibilidad es lo opuesto a elasticidad. Por lo tanto, si averigüé que este alveolo tiene baja elasticidad, significa que tiene alta distensibilidad. Esa es la conclusión a la que llegamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa alveolo con mucha distensibilidad? Significa que se insufla mucho. Es un alveolo que se insufla mucho. Y si se insufla mucho, ¿qué significa? Que tarda en colapsar, o sea, que tiene baja elasticidad. Así que, miremos, cambio un ratito de pizarrón. Un alveolo pequeño, sin surfactante, se colapsa demasiado rápido, que es lo que no nos gusta. Se insufla muy poquito, por empezar. Imagínense esto en un bebé, que ya lo vamos a charlar. Se insufla re poco y encima enseguida se colapsa y se rompe. Horrible. Ahora, miren cómo cambió la historia. Dio un giro de 180 grados, como les digo. El alveolo pequeño, al tener surfactante, como la tensión superficial es muy baja, ya no se colapsa tan rápido como antes. Miren, se insufla mucho más que un alveolito sin surfactante y encima tarda en colapsarse. ¿Ya? Está perfecto. ¿Qué le va a pasar al alveolo más grande? Con surfactante. Miro esto que yo saqué en conclusión recién con la ley de Laplace y digo, claro, este alveolo se colapsa rápido, tiene alta tendencia al colapso. ¿Qué significa esto? Bueno, significa la información que me brinda acá es acerca de la elasticidad. Entonces, un alveolo más grande con surfactante tiene alta elasticidad, que es lo que yo averigué acá. Inmediatamente digo, claro, distensibilidad era lo opuesto. Por lo tanto, llego a la conclusión que tiene baja distensibilidad. Entonces, ¿qué va a pasar con este alveolo? Durante la inspiración se insufla poco, se distiende poco durante la inspiración. Y tiene aumentada su elasticidad, que significa que se insufla poco porque colapsa rápido. Se insufla poco porque colapsa rápido. Y eso es lo que va a pasar en un grande con surfactante. Ahora, ¿cuál es el tema? Ustedes me entienden perfecto esto, ¿no es cierto? El problema es que van a leer lo que escribí a continuación en el pizarrón y se van a querer matar, porque ese va a ser el problema. Les estoy diciendo, fíjense, repasemos lo que les dije recién. Y ahí van a ver una frase que van a decir, pero la puta madre, no entiendo otra vez. Entonces, fíjense, un alveolo pequeño con surfactante, recuerden que parece que tiene más surfactante, el surfactante está más concentrado, tiene baja tendencia al colapso, o sea, mucha distensibilidad, o sea, se insufla mucho, y poca elasticidad, es decir, que tarda en colapsarse, digamos. ¿Ah? El alveolo grande, con surfactante, parece que tiene menos surfactante, recuerden, parece, acá en el dibujo, uno ve y tiene menos, no, parece porque está más diluido. Fíjense que averiguamos, según la ley de Laplace, que se colapsa rápido, tiene alta presión de colapso, alta tendencia al colapso. ¿Eso qué me está indicando? Que tiene poca distensibilidad, o sea, se insufla muy poquito, y se colapsa rápido, o sea, tiene mucha elasticidad. Entonces, según lo que les dije acá, este alveolo se colapsa, el grande se colapsa antes que el pequeño. Perfecto, hasta ahí, seguro que está, uy, re bien, re bien. Pero en el apunte del profe a continuación dice esto. Dice, por lo tanto, todos los alveolos se colapsan en el mismo instante para producir la expiración. Y ahí quedan como, pero la puta, perdón por la palabra, pero a mí me está diciendo que el alveolo más grande se colapsa primero que este, ¿cómo puede ser que luego el mismo apunte diga, por eso todos los alveolos se colapsan en el mismo momento? Les hago este dibujo y van a ver qué fácil que es. A ver. Acá. Ahí van a entender por qué el profe dice eso y tiene razón, obviamente, está re bien.
¿Se acuerdan de este dibujito? Este era de alvéolos sin surfactante. ¿Qué dijimos cuando teníamos alvéolos sin surfactante? Que este se colapsó primero, el pequeño se colapsó primero, encima se rompió. ¿Y qué pasó? Todo el aire de este fue a este, que se insufló, entonces como que tarda en haber expiración, y encima los alvéolos se rompen. Bueno, vamos a hacer el mismo dibujo para ver qué va a pasar ahora en el paciente sano. Entonces quiero que miren esto. A ver. Luego me dicen, eso es porque el grande tiene menos distensibilidad, pero en realidad es igual la cantidad de aire en los pequeños y en los grandes, ¿o no? Exactamente, Flor. Les traduzco, bueno, obviamente le voy a hacer el dibujo, pero lo que está diciendo Flor enseguida es a la conclusión a la que vamos a llegar. Miren, les hago este dibujo. Vamos a dibujar el bronquiolo, ¿no es cierto? Alvéolo pequeño, alvéolo grande. Quiero que piensen en esto. Miremos acá. Yo les dije que el alvéolo pequeño tiene... Es que se... Qué raro. Ahí está. Yo les dije, alvéolo pequeño se insufla mucho y tarda en colapsar. Bueno, vamos a insuflarlo mucho. Fíjense lo que voy a hacer. Se insufla mucho. Entonces, de este radio, imagínense que se va a insuflar un montón, ¿no es cierto? Empieza a entrar el aire. Se insufla mucho, ¿no es cierto? Perfecto. Se insufla mucho. Perfecto. Y tarda en colapsar. Buenísimo. Vamos de vuelta a lo que les dije recién. ¿Qué pasó con el alvéolo grande? Con surfactante. Fíjense, se insufla poco, pero ya tenía mucho aire. Entonces, fíjense, vamos a insuflarlo poco. Miren esto. No le hagan caso a mi uña, se me tiñó con tinta nomás. No se me está por caer el dedo. Este alvéolo, miren lo mucho que se insufló. ¿Está bien la conclusión a la que llegamos recién? Sí. Miren el alvéolo grande. ¿Ven que a lo que estaba no se insufló mucho? Entonces, alvéolo pequeño se insufló mucho. Alvéolo grande se insufló poco, porque de lo que ya tenía no se insufló mucho más. Ahora, se insufla poco, porque ya tenía un radio grande, mucho aire más no le entró. Ahora, miren al mismo tiempo lo que pasó. Este alvéolo se insufló mucho, ¿es verdad o no? ¿Por qué se insufló mucho? Porque tenía mucha distensibilidad y poca elasticidad. Perfecto. Vamos con este lado. Este alvéolo se insufló poco. Perfecto. ¿Por qué? Porque tenía poca distensibilidad y mucha elasticidad. Ahora miren los dos al mismo tiempo. Este se insufló mucho y tarda en colapsar. Este ya era grande, se insufló poco. ¿Pero qué pasó? En el mismo instante, ambos llegaron al punto donde se tienen que colapsar. Este tardó en colapsar, así que se insufló hasta este punto, se insufló un montón. Este se colapsa rápido, ¿qué significa? Que no alcanzó a insuflarse tanto. Pero fíjense, en el mismo instante ambos llegaron al momento donde se tienen que colapsar. Este se colapsa más rápido si pensamos solo en él. Este tarda en colapsarse si pensamos solo en él. Pero en el mismo instante, ¿qué pasó? Ambos alvéolos se colapsan en el mismo momento. Este no se vacía en este, ni este en este, no. Ambos se colapsan en el mismo instante, haciendo que todos los alvéolos del pulmón se colapsen en el mismo momento. Y por eso se produce la expiración. Y encima, ningún alvéolo se rompe. ¿Está? Entonces, lo que pusimos acá, que este es menos distensible que este, está bien. Este se tarda en colapsar y este se colapsa rápido. Todo está bien. Pero en el tiempo, que es justo luego de que terminan los 2 segundos de inspiración, coinciden en el momento en que ambos se van a colapsar. Este porque se insufla mucho y tarda en colapsar, y este porque se insufla poco y se colapsa rápido. ¿Tá? Así que está bien. Fíjense, le vuelvo a leer lo que dijo Flor ahí en el chat. Flor dice, eso es porque el más grande tiene menos distensibilidad, dice Flor, perfecto, se insufla poco. Y en realidad llega un momento donde ambos van a tener la misma cantidad de aire y por eso se van a colapsar en el mismo instante. ¿Está? Así que en realidad está bien lo que explicamos y lo que dice a continuación en el apunte del profe. Luego de 2 segundos de inspiración, este se insufla mucho más
y se colapsa. Este se insufla poco, porque fíjense, del radio que tenía no se insufló tanto como este, pero coinciden en el momento en que se van a colapsar. Por eso, todos los alvéolos de los pulmones, cuando tienen surfactante, se colapsan en el mismo instante y no se rompen encima. Así que esto es lo normal que tiene que ocurrir. No esto, que era que un alvéolo se colapse antes y se vacíe en el otro. ¿Ah? ¿Estamos entonces hasta acá? ¿Se entendió el por qué es así? ¿Por qué parece que dice una cosa y después dice todos los alvéolos se colapsan en el mismo instante? ¿Está? Coinciden en el tiempo, en el momento en que se van a colapsar. Este es porque se insufló mucho y se colapsa más tarde, digamos, y este porque se insufló poco respecto a lo que tenía anteriormente. ¿Está? En el tiempo ambos coinciden para colapsarse. ¿Está? Esto es lo que realmente ocurre en los pulmones, y por eso todos los pulmones, independientemente del radio, fíjense que yo por eso acá no hablé del radio, independientemente del radio, se colapsan al mismo tiempo, no se rompen, así que el aire sale de los pulmones durante la expiración, sin problemas. ¿Está? Perfecto, entonces. ¿Alguna duda hasta acá? Tienen que apagar un toquecito la luz. Difícil de entender, a mí me costó mucho, me acuerdo cuando estaba en tercero, pero porque es como que no aparece, vieron que el dibujito del cuadrito yo siempre lo hago, pero los otros dibujos, como que está escrito nomás, no suele aparecer en los libros y ahí es donde no entendemos por qué colapsan al mismo tiempo en realidad. Pero bueno, esa es la idea. Así que, a ver, fíjense, está bien lo que dice acá, el alvéolo pequeño con surfactante se distiende mucho y tarda en colapsarse. El alvéolo grande con surfactante se insufla poco y se colapsa rápido. Justo da la casualidad que, no la casualidad, sino que coinciden en el momento donde ambos se colapsan, ya sea porque se hayan insuflado mucho o poco. Por eso, todos los alvéolos pulmonares llegan a un punto en que coinciden que tienen la misma cantidad de aire y que por eso se van a colapsar. Colapso fisiológico, estoy hablando ahora, que es esta situación, no se rompen y expulsan todo el pulmón completo, expulsa aire de los pulmones. ¿Está? Hacia la atmósfera, obviamente. Flor me dice, entonces el radio, ¿solo lo aplicamos a lo patológico? Exactamente, solo a lo patológico. Podrían aplicarlo acá, pero si quieren, pero luego le tendrían que decir a profe, bueno, profe, pero en realidad el radio acá no influye, porque la tensión superficial baja es más importante que el radio. ¿Ah? Justamente, ya vamos a estudiar cuando hablemos de la ley de Poiseuille, que justamente en los alvéolos el radio no influye, gracias a que tienen surfactante. Entonces, vos le podrías decir, por ejemplo, Flor, ya que me preguntas, bueno, profe, este alvéolo que tiene poco radio, según la ley de Laplace, ¿se acuerdan? A menor radio debería colapsar más, pero gracias al surfactante esto no ocurre porque la tensión superficial es muy baja. Si el profe te pregunta radio, le podrías decir así. Bueno, se supone, profe, que el radio, al ser más bajo, tendría que tener alta tendencia al colapso, según la ley de Laplace. Pero esto no ocurre. ¿Por qué? Porque al tener surfactante pasa esto, esto y esto. Profe, el radio más grande, el alvéolo más grande, según el radio, a mayor radio, debería tener baja tendencia al colapso. Pero fíjese, esto no ocurre porque por la poca cantidad de surfactante o el surfactante más diluido pasa esto y esto y esto, que ven acá. Así que en realidad, aunque el profe te pregunte, el radio no va a influir. ¿Está? Le podrías aclarar eso, que el radio no influye debido al surfactante. Ahora, cuando no tenemos surfactante, ahí es donde está el problema. ¿Está? Perfecto. Entonces, piensen en lo patológico que hablamos hace un rato. Y va a ser muy fácil de entender el síndrome de distrés respiratorio del recién nacido, o también llamado enfermedad de las membranas hialinas. ¿Está? Pongo esto acá abajo. Entonces, ¿qué me dice el síndrome de distrés respiratorio del recién nacido o enfermedad de las membranas hialinas? Así que lo pueden encontrar con las siglas SDRRN o EMH. Depende del libro, es lo mismo.
¿Está? Recuerden que esto ustedes lo vieron en, supongo que en embriología, yo creo. Acuérdense que ocurre en recién nacidos prematuros. La causa de esto es el déficit de factor surfactante. Les recuerdo lo que dijimos en la clase anterior. El factor surfactante se sintetiza en el séptimo, octavo mes de vida. Así que un bebé que nace prematuro o no va a tener surfactante o va a tener muy poco. Entonces, a este bebé cuando nace, ustedes recuerden que va a llorar. Al llorar es cuando hace la inspiración. Entonces, pensemos en esto. Alveolitos pequeños, sin surfactante. Este es el problema, justo ya lo habíamos explicado, ¿ven? Alveolos pequeños sin surfactante. ¿Cuál es el problema? En embriología, por lo menos a mí, cuando cursé embriología, me dijeron que el problema, la enfermedad de las membranas hialinas está solo en la expiración, que es cuando se rompe el alveolo. En fisiología estamos viendo que también es en la inspiración. Obvio, el alveolo no se rompe en inspiración, pero tiene problemas, ¿ven? Es un alveolo que durante la inspiración tiene poca distensibilidad y durante la expiración tiene mucha elasticidad. Y bueno, ahí está lo más grave, que es cuando se rompe, obviamente, pero ocurre tanto en inspiración como en expiración el problema con los alveolos. Entonces, fíjense, en la inspiración, dijimos hace un rato, alveolo pequeño, sin surfactante. El alveolo se insufla poco, porque tiene poca distensibilidad. Piensen entonces que en ese pulmoncito, en ese bebé, disminuye la entrada bilateral de aire. ¿Qué significa? Que entra muy poco aire a los pulmones de ese bebé, menos que en un bebé sano. ¿Por qué? Porque los pulmones no se insuflan tanto, se insuflan poco, como dice acá, ya que los alveolos tienen poca distensibilidad. ¿Qué pasa durante la expiración? Si dijimos que el alveolo pequeño sin surfactante tiene poca distensibilidad, tiene mucha elasticidad. ¿Qué significa esto? Que el alveolo se colapsa demasiado rápido, se insufla poco y encima se colapsa rápido. ¿Por qué? Por lo que dijimos hace un rato. Al tener poco radio, aumenta la tendencia al colapso. Al no tener surfactante, la tensión superficial está altísima. También me aumenta la tendencia al colapso. Es un alveolo entonces que se insufla poco durante la inspiración, se colapsa rápido y mucho durante la expiración. Y acá está lo peor. Al colapsarse, se rompe. A eso, al colapso patológico del alveolo, se le llama atelectasia. En algunos libros, la definición de atelectasia es disminución del relleno alveolar. ¿De qué están rellenos los alveolos? De aire, o sea que es lo mismo. ¿Ah? Colapso patológico del alveolo significa que el alveolo pierde el aire y se rompe encima. Eso es la atelectasia. También se la puede definir como pérdida o disminución del relleno alveolar, o sea, del aire, lo mismo. Ese alveolo que perdió el aire ya queda colapsado y ya no sirve más. Entonces, yo quiero que piensen que cada vez que este bebé llora, cada vez que inspira, que expira, se empiezan a romper alveolos en sus pulmones. Fíjense lo grave de lo que estoy diciendo. Cada vez que el bebé llora, que respira, que ventila, se rompen alveolos. Se rompen alveolos. Eso me lleva a insuficiencia respiratoria. Alveolo que se rompe es alveolo que no va a poder hacer intercambio de gases, ¿tá? Y a ese bebé le va a faltar oxígeno, y ahí van a surgir los problemas, ¿tá? Menor entrada, Nicoli, menor entrada bilateral de aire significa que en ambos pulmones entra menos aire. ¿Por qué digo esto? Porque así aparece en las historias clínicas. Vamos a suponer que yo tengo neumonía, por ponerte un ejemplo. Tengo neumonía del lado derecho. Entonces, vamos a decir que en mi pulmón derecho entra poco aire, por ejemplo. Entonces decimos disminución unilateral de la entrada de aire. ¿Qué significa? Que en uno de mis pulmones nomás entra poco aire y el otro está sano. Eso sería unilateral. Si yo tengo neumonía de este lado entra poco aire, pero acá entra bien. Eso con el estetoscopio se puede escuchar si entra mucho o poco aire. Ahora, en este bebé, ambos pulmones tienen el problema, porque a ambos pulmones les falta surfactante. Así que en ambos pulmones del bebé está disminuida la entrada de aire. ¿Está? Eso se refiere, por ahí es un término médico, pero bueno, se escribe así. Disminución bilateral de la entrada de aire. En ambos pulmones
entra poco aire porque tienen poca distensibilidad. Así que imagínense, cada vez que a este bebé respira, se le rompen alvéolos. En algún momento se va a quedar sin alvéolos que poder utilizar. Y eso es lo grave. ¿Está? A ver. Perfecto, de nada, de nada. Así que, el profe les explica esta patología por este motivo, porque ustedes acá, con la ley de Laplace, pueden explicar perfecto esta situación, sobre todo esta. Si quieren las dos, ¿no es cierto? Porque los alvéolos más grandes del bebé le va a pasar lo mismo a la larga. ¿Está? Alvéolos sin surfactante. Por eso les expliqué lo patológico. ¿Ah? Y pueden aplicar, y le dicen, profe, según la ley de Laplace tal cosa, y a él le va a encantar. ¿Está? Eso es así. ¿Cuál es el tratamiento que vamos a realizar para esta patología? Asistencia respiratoria mecánica a presión positiva. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que intubarle al bebé y que un aparato respire por él. ¿Qué significa a presión positiva? Ya vamos a estudiar eso, pero básicamente el aparato, el respirador artificial, genera la presión para que entre aire a ese pulmón y los alvéolos se distendan más. ¿Ven? Tenían poca distensibilidad, así que el aparato insufla aire para que los pulmones del bebé se llenen más de aire, que no se colapsen, ¿está? Que no se rompan esos alvéolos. Le podemos inyectar al bebé también corticoides. ¿Ah? La droga, por ejemplo, que ustedes conocen como corticoide es la dexametasona, aunque hay otras. ¿Está? ¿Qué va a hacer la dexametasona? Tiene la misma función que el cortisol, que libera la suprarrenal, solo que la dexametasona es 30 veces más potente que el cortisol. Así que, si le inyectamos dexa al pacientito, estimulamos la maduración de los pulmones. ¿Ah? Si los pulmones maduran más rápido, va a empezar a sintetizar surfactantes más rápido. En el caso de que el bebé no haya nacido todavía, le podemos inyectar a la mamá también corticoides, para que madure el pulmón del bebé y que no nazca con pocos surfactantes este bebé. Así que le podemos inyectar al bebé si ya nació, o a la mamá si es que con una ecografía descubrimos que los pulmoncitos todavía no están bien maduros. También, ¿no es cierto? Y después le podemos inyectar al bebé surfactante. Ya vienen inyecciones con factor surfactante, son muy caras, ¿tá? Es como lo nuevo, digamos, drogas nuevas, pero son bastante caras. Así que bueno, por eso siempre es importante el control, ¿no es cierto? Si viene una mamá y tiene 5 meses ya de embarazo, nunca se puso ácido fólico, ni consumió hierro, ni se hizo nunca una ecografía. Bueno, si el bebé nace sano, bueno, de suerte. ¿Ah? Hay que hacerle el control periódico para que no pasen estas cosas. ¿No? Perfecto, entonces. Perfecto. Hasta acá, esto es lo que teníamos que saber acerca de la tensión superficial del agua. Hablamos de la tensión superficial, hablamos del surfactante, cómo se afecta la tensión y el radio, cómo afectan a la tendencia al colapso de los alvéolos, qué es lo normal, qué es lo patológico. Y esta patología, ¿está? Así que como pueden ver, tensión superficial, digamos que es lo más largo que tenemos que estudiar de fuerzas elásticas del pulmón. Ahora, les recuerdo que nosotros estamos hablando de 2 fuerzas elásticas pulmonares. Ya hablamos de la tensión superficial del agua, ahora me queda el retroceso elástico pulmonar, que por suerte es muy fácil, ¿está? Si se acuerdan, efecto Winkelsen o retroceso elástico de la aorta es lo mismo, pero en vez de sangre chocando contra la aorta, es aire chocando contra el alvéolo, así que es lo mismo, por suerte. ¿No? Si ustedes recuerdan, la tensión superficial del agua representaba 2/3 de las fuerzas elásticas y era propiedad del agua que revestía el interior del alvéolo. En cambio, fíjense, el retroceso elástico pulmonar, yo les dije que representaba solo 1/3 de las fuerzas elásticas de los pulmones y es propiedad de las fibras que están por fuera del alvéolo. Yo les comenté en la clase anterior, cuando hablamos de generalidades del pulmón, que los pulmones tenían una serosa,
y luego tenían un parénquima y un estroma. En el parénquima teníamos bronquio, bronquiolos y alvéolos. En el estroma dijimos que teníamos tejido conectivo denso no modelado, o sea, por fuera del alvéolo tenemos tejido conectivo denso no modelado, que tiene colágeno y muchas fibras elásticas, ¿tá? Son las que predominan. Estas fibras elásticas, cuando están en reposo, se encuentran enrolladas, bien enrolladas sobre sí mismas y con baja tensión. Recuerden que la tensión era la energía potencial que tenían acumuladas las fibras elásticas. Ahora, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir durante el ciclo ventilatorio? Bueno, durante la inspiración, que es cuando entra aire al alvéolo, el alvéolo se va a ir estirando, ¿no es cierto? Como ya dijimos, junto con el agua. Al empezar a entrar aire al alvéolo, el alvéolo se va estirando, porque el aire tiene fuerza, tiene presión, que me distiende al alvéolo. Ahora, toda esta presión que tiene el aire chocando contra el alvéolo hace que las fibras elásticas que están rodeando el alvéolo se empiecen a desenrollar y a estirar. Al irse estirando, van a ir aumentando su tensión. Dicho de otra manera, van a ir acumulando energía potencial. Va a llegar un momento donde la tensión de las fibras va a ser tan alta, o sea, la energía acumulada en esas fibras va a ser tan alta, que van a superar a la fuerza que estaba haciendo el aire para entrar. Entonces, si hay inspiración es porque la presión del aire le está ganando a la tensión de las fibras. Pero a medida que yo estiré el alvéolo, las fibras fueron aumentando su tensión, su energía. Bueno, llegó un momento en donde la tensión de las fibras es más alta que la presión que está haciendo el aire. Entonces, en ese momento, las fibras elásticas se retraen. Es decir, ocurre el retroceso elástico de las fibras. ¿Qué quiere decir esto? Que las fibras se vuelven a enrollar. Ahora, imagínense que estas fibras al enrollarse están rodeando al alvéolo, así que al enrollarse comprimen al alvéolo por fuera y al alvéolo no le queda otra que expulsar el aire, es decir, colapsarse de manera fisiológica. ¿Está? Así que fíjense, al colapso, esas fibras, al liberar toda su energía potencial en cinética, o sea, al hacer un movimiento, que es el hecho de enrollarse, comprimen al alvéolo y el alvéolo se colapsa fisiológicamente, o sea, expulsa el aire, se desinfla, no se rompe, porque no tenemos acá ese problema, ¿está? Y se produce la salida de aire durante la expiración. ¿Está? Fíjense cuando hablamos en sangre, la sangre chocaba contra la aorta, la estiraba, eso hacía que las fibras elásticas de la aorta se desenrollen, aumente su tensión, es decir, su energía potencial. Llegaba un momento en donde la tensión de las fibras superaba a la fuerza de la sangre y se producía el retroceso elástico de la aorta. ¿Ven que la explicación es la misma? Bueno, acá es el aire choca para distenderme al alvéolo. Las fibras elásticas quieren colapsar al alvéolo. Son dos fuerzas que se oponen. ¿Está? A ver. Entonces, como me dicen acá, vuelvo a explicar para entenderlo mejor. Acá tienen el esquema donde pueden ver lo que estuve diciendo. Es decir, fíjense, acá tenemos al alvéolo en reposo, ¿ven? El alvéolo en reposo, las fibras que rodean al alvéolo, fíjense cómo están enrolladas, bien laxas, no tienen tensión. El ejemplo que les doy, imagínense, ¿vieron las sogas elásticas que usan en el gimnasio? Bueno, si yo no estiro la soga está bien blandita, está lo mismo acá. Mi ropa tiene fibras elásticas, pero si yo la toco está bien blandita. Ahora, lo mismo las fibras acá, las fibras que rodean al pulmón. Y eso pasa en la apnea, ¿no es cierto? El alvéolo sin aire, poco aire, el alvéolo con poco aire, fibras elásticas bien flotadas sin problema. Ahora fíjense qué ocurre durante la inspiración. Empieza a traer aire al alvéolo. El alvéolo se empieza a distender, ¿no es cierto?, a estirar. Eso provoca que las fibras elásticas que lo rodean también se desenrollen, se estiren. Esas fibras elásticas, al estirarse, van acumulando energía, que es energía potencial. A esa energía potencial se llama tensión, ¿no es cierto?
Cuanto más se distiende, cuanto más se estira el alvéolo durante la inspiración, más tensión o más energía potencial van a acumular esas fibras. Por ahora, en la inspiración va ganando el aire, porque se ve que el aire tiene más fuerza, por eso se está distendiendo el alvéolo. Pero va a llegar un punto crítico en donde la tensión de las fibras aumenta tanto que le va a ganar a esa presión que está haciendo el aire. Entonces, ¿qué va a pasar? Bruscamente las fibras se vuelven a enrollar y fíjense, están rodeando al alvéolo. Así que al enrollarse las fibras, es como que aprietan, comprimen al alvéolo desde afuera y al alvéolo no le queda otra que expulsar el aire, porque hay una fuerza que lo está apretando, digamos. ¿Está? Y por eso se produce la salida del aire, eso es durante la expiración. Al volverse a enrollar las fibras, pierden toda su tensión y vuelven a tener baja tensión, que eso ocurría en la apnea. Y puedo comenzar todo de vuelta. Así que acá está la explicación teórica y acá está el dibujito explicando lo mismo, para que ustedes como que se imaginen lo que va a pasar. Vamos a lo mismo cuando ustedes están en el gimnasio. Si ustedes se ponen a estirar una fibra elástica, vieron que a veces hacemos ejercicio, ponemos la soga en los pies y estiramos. Les puedo asegurar que cuanto más ustedes estiren esa soga elástica en el gimnasio, en algún momento la soga les va a ganar. Entonces, vamos a suponer, cuando ustedes estiran la soga elástica, ustedes vendrían a ser el aire que está estirando las fibras. Pero a medida que ustedes aplican fuerza sobre esa soga elástica, esa soga absorbe, acumula tensión. En algún momento la soga les va a ganar. Pasa lo mismo acá. En algún momento las fibras acumularon tanta tensión que le ganan al aire y comprimen el alvéolo desde afuera. O sea, eso sería el retroceso elástico. Y el aire sale. El alvéolo se colapsa. Recuerden, colapso fisiológico. Si yo les hablo de colapso patológico, les voy a decir atelectasia, que ese es el colapso patológico. ¿Está? Flor, ¿entendiste ahora o te quedó alguna duda? Digamos que lo expliqué teórico y con el dibujito lo mismo, digamos. ¿Está? Perfecto, buenísimo entonces. Entonces, ahora quiero que se imaginen las dos cosas juntas. Pensemos todo lo que les conté hoy a la mañana y ahora. En la inspiración, entonces, cuando el aire entra al alvéolo, el alvéolo se distiende. ¿Eso qué provoca? Que aumente la tensión superficial del agua por dentro del alvéolo y aumente la tensión de las fibras por fuera del alvéolo. Va a llegar un momento en donde la tensión del agua y la tensión de las fibras van a ser tan altas que ambas al mismo tiempo colapsan el alvéolo. El agua, recuerden que la tensión del agua tira del alvéolo por dentro. Las fibras comprimen el alvéolo por fuera. De todas maneras, ya sea por dentro o por fuera, el alvéolo es obligado a colapsarse y no le queda otra que expulsar el aire. ¿Está? Eso es lo que realmente ocurre, obviamente. 2/3 de las fuerzas lo produce la tensión del agua. 1/3 de las fuerzas la producen las fibras elásticas. ¿Está? Yo hace un rato les conté qué pasa cuando no hay surfactante con la tensión superficial. Les pido que se imaginen esto. ¿Qué pasaría si en vez de fibras elásticas en ese parénquima, en ese estroma solo hubiera colágeno? Imagínense, no habría, el colágeno, por ejemplo, su característica es que es más rígido que la fibra elástica, así que no se va a estirar y mucho menos después colapsar. Al revés, hay otra patología pulmonar que vamos a estudiar en donde el paciente pierde fibras elásticas. Entonces, ¿por qué quiero que sepan esto de ahora? Porque después le tengo que explicar enfermedades que me disminuyan la cantidad de fibras elásticas, que me destruyan o que me aumenten la cantidad de colágeno, por ejemplo. ¿Ya? Son dos enfermedades. Ustedes ya la conocen de nombre porque el profe les habló mucho de ellas. Estoy hablando del enfisema pulmonar y de la fibrosis pulmonar. Entonces, quiero que me entiendan, lo de las fibras es fácil igual, pero quiero que me entiendan esto, lo del estroma, lo del retroceso elástico, porque hay dos patologías que lo van a alterar. Justo esas patologías, el profe las toma en gráficos, les pregunta en espirometría acerca de ellas, que hoy tenemos que ver espirometría, así que, y de paso, vamos a repasar en un ratito esto que les dije. ¿Tá? Enfisema y fibrosis son dos cosas que el profe siempre pregunta.
que ya vamos a ver enseguida, relacionadas con espirometría, ya que estamos. Perfecto, entonces. Este tema, ¿vieron? El surfactante era más jodido, acá no hay tanta ley, ¿no? No hay tanta ley, así que bueno. Entonces, con esto, fíjense, del programita que yo les dije hoy a la mañana, ya estudiamos los músculos que producen inspiración y expiración, y ya estudiamos las fuerzas elásticas que me producen la expiración, ¿está? Tensión superficial del agua y retroceso elástico. La pregunta es, creo que ese era el tema que seguía, si mal no recuerdo. Sí. La pregunta es, bueno, yo les dije que en una inspiración normal entra aire a los pulmones, en una inspiración forzada entra aire a los pulmones. Lo mismo para la expiración. La pregunta es, ¿cuánto aire entra a los pulmones? ¿Será la misma cantidad de aire en una inspiración normal que en una forzada? En la expiración lo mismo. ¿Cuánto aire sale? ¿Será la misma cantidad en una expiración normal que en una forzada? Bueno, eso es lo que tenemos que estudiar ahora. ¿No? Entonces, tenemos que estudiar los volúmenes y capacidades pulmonares. Pregunta de oral. Había una chica, creo que era una chica, ¿no? Si mal no recuerdo, una alumna que le estaba hablando de esto al profe. Y el profe le dijo, ¿con qué estudio vos medís esto? ¿Con qué estudio medís los volúmenes y capacidades? La chica le dijo la espirometría, sin estudiar mucho el tema. Si ustedes recuerdan, en una espirometría aparece el BEF1, la capacidad vital, el CBF, en ningún momento aparecen estos nombres que les estoy mostrando acá. Así que, ¿con qué estudio se miden los volúmenes y capacidades pulmonares? Con una pletismografía corporal, no con una espirometría. Si en la espirometría no aparece ninguno de estos nombres, ninguno, entonces ¿cómo se va a medir con una espirometría? Así que los volúmenes y capacidades pulmonares se miden con la pletismografía corporal. Les muestro qué es para que vean que no es tan complicado. ¿Ah? Una pletismografía corporal, acá tienen el nombre, ¿ven? Para que les quede, ¿ven? Este es el nombre. Pletismografía corporal. Eso el profe preguntó en un oral. La chica le dijo espirometría, le dijo no. No le desaprobó, en ese momento, no me acuerdo después, pero le dijo no, no es con ese estudio. ¿Ah? Entonces, el profe no quiere que le empiecen a explicar en detalle cómo es. Básicamente, fíjense, se le pone al paciente en una cámara muy pequeña, ¿ven? No es muy grande, y el paciente, obviamente, el operador, es decir, el médico, sabe cuánto aire hay en esta pequeña habitación, como mucho más pequeña que un ascensor incluso. Con sus palabras cuéntenle al profe, porque él, casi nadie le pudo contestar esto, que no era tan difícil, ¿está? Entonces, ¿cómo se hace una pletismografía corporal? Se le pone al paciente en una habitación muy pequeña, fíjense, díganle al profe, es como una pequeña casilla de teléfono, más pequeña que un ascensor, algo así, díganle. El operador sabe cuánto aire hay acá adentro, así que el paciente va a empezar a soplar dentro de un tubo, va a inspirar y luego va a expirar de manera normal, ¿no es cierto?, en reposo. Y después también se le va a pedir que inspire y luego que sople en un tubo de manera forzada. ¿Ah? Dependiendo de cuánto aire hay acá, cuánto aire hay antes que el paciente inspire, cuánto aire hay después, todo esto va a salir en la computadora. ¿Cuánto aire el paciente inspiró? ¿Cómo me doy cuenta? Porque queda menos aire, ¿no es cierto?, acá en esta habitación. Después, el paciente sopla en un tubo. No es un espirómetro. La espirometría es otro estudio. El paciente sopla en un tubo y esto también sale en la computadora. Van a salir los volúmenes y las capacidades pulmonares. ¿Está? Eso le tienen que contar al profe con sus palabras, porque él no quiere. Este estudio él ni siquiera tampoco lo dio, ¿está? Pero él lo preguntó. ¿Está? La espirometría es otra cosa que ya les voy a comentar enseguida. ¿Sí? Les vuelvo a mostrar acá el título. Pletismografía corporal se llama el estudio que me mide los volúmenes y capacidades pulmonares. Más o menos le cuentan al profe. ¿Ah? El paciente se coloca dentro de esta habitación y empieza a inspirar de manera normal y después expira de manera normal en un tubo que tiene el pletismógrafo. Lo mismo de manera forzada. Inspira profundo y luego sopla en este tubo que hay dentro del pletismógrafo. Todo esto va a salir en una computadora con todos los valores.
que les voy a contar ahora cuáles son los volúmenes y capacidades que podemos medir. Pero no es espirometría lo que les estoy hablando, ¿no? Perfecto. Dicho esto, esta es la parte como más fácil, de memoria, pero bueno, vamos a intentar explicar de todas maneras. ¿Cuáles son los volúmenes pulmonares? Vamos a empezar por ahí. Una vez que estudiamos volúmenes, vamos a estudiar capacidades, ¿no? Los volúmenes pulmonares son 4. El primer volumen que vamos a tener es el volumen corriente o volumen tidal, es decir, DC o BT, como ustedes le quieran llamar. ¿Qué es el volumen corriente o volumen tidal? Vamos a decir que es el volumen de aire que ingresa o egresa de los pulmones durante la ventilación normal. Su valor normal es de 500 mililitros. Les traduzco lo que significa esto. Ustedes ahora me están escuchando cuando yo hablo, seguramente están en reposo, están sentados escuchándome. Ustedes en este momento, cada vez que inspiran, ingresa aire a los pulmones, están haciendo inspiración normal, así que ventilación normal. Cada vez que inspiran, ¿qué cantidad de aire ingresa a sus pulmones? Medio litro de aire, como dice acá. Ahora, cada vez que ustedes expiran de manera normal, ¿no es cierto? ¿Cuánta cantidad de aire sale de sus pulmones? 500 mililitros, medio litro de aire. Entonces, esto lo puedo explicar tanto para inspiración normal como para expiración normal, ¿ah? Si yo inspiro, ingresa medio litro de aire a los pulmones. Si expiro, sale medio litro de aire de los pulmones. Es lo que dice acá, ¿ah? Ahora, imagínense que si yo les hablo de una inspiración forzada, va a entrar mucha más cantidad de aire que esto. Si hablo de una expiración forzada, también. Entonces, para eso tenemos que manejar otros volúmenes. Entonces, el segundo volumen que vamos a tener es el volumen de reserva inspiratoria, o VRI. Recuerden que así va a aparecer en las preguntas de examen. El volumen de reserva inspiratoria, entonces, vamos a definir como el volumen de aire que ingresa a los pulmones luego de una inspiración normal, o lo que es lo mismo, durante una inspiración forzada. Su valor normal es de 3 litros, o 3.000 mililitros, como ustedes le quieran decir. Ojo con lo que dice acá. Vuelvo a leer. Dice, es el volumen de aire que ingresa a los pulmones luego de una inspiración normal. O sea, luego de estos 500 mililitros, si yo sigo inspirando, sigue entrando aire. Entonces, y acá por ahí metemos la pata. Si el profe me pregunta, durante una inspiración forzada, ¿cuánto aire ingresa a los pulmones? La mayoría les dice 3 litros. No, es 3.500, porque luego de los 500 mililitros se convierte en forzada y sigue entrando aire. Entonces, si yo hago una inspiración forzada, ingresa 500 mililitros de aire a los pulmones, que es lo normal, más los 3.000 que les estoy diciendo ahora es 3.500. Por eso sería mejor, ya lo vamos a hablar enseguida, de hablar de capacidades, que es cuando yo sumo 2 o más volúmenes, ¿ya? Entonces, durante una inspiración forzada, ¿qué cantidad de aire entra a los pulmones? La mayoría quiere decir 3 litros. No, 500 mililitros, y como voy a seguir inspirando, 3 litros más, 3.500. ¿Ya? Entonces, luego de una inspiración normal, luego de los 500 mililitros sigue entrando aire. Entra 3 litros más. ¿Tá? Los 500 mililitros no están incluidos en los 3 litros, esa parte, por eso digo 3.500. 500 que entraron primero y los 3.000 de volumen de reserva inspiratoria que entra después. ¿Tá? O lo que es lo mismo, durante una inspiración forzada. Luego de una normal, o en una forzada, es lo mismo, ¿tá? Entra 3 litros de aire. ¿Tá? Pero luego del corriente, no se olviden de eso. ¿Tá? El tercer volumen que tenemos que estudiar es el volumen de reserva expiratoria. Vamos a decir que es el volumen de aire que sale, que egresa de los pulmones, luego de una expiración normal. O lo que es lo mismo, durante una expiración forzada. Volvamos al principio. Si yo les pido a ustedes que expiren todo el aire que puedan, primero expulsan el volumen corriente. Luego, como siguen expirando,
expulsan el volumen de reserva expiratoria. Después, luego de una expiración normal, luego de los 500 mililitros, si siguen expirando, van a expirar 1100 mililitros. Uy,